Bueno, dicho esto, vámonos a la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie del Evangelio de Juan. Yo le invito a que abra su Biblia, por favor, conmigo en Juan capítulo 9, versículo 35. Juan capítulo 9, versículo 35. Hoy concluimos el capítulo 9. Usted se acuerda que hemos estado hablando de este capítulo, recordará que todo este capítulo se trata, vamos a recapitular primero, acerca de un mendigo en Jerusalén que es curado de su ceguera por el Señor Jesucristo. Este era un hombre ciego de nacimiento, no llevaba en aquella enfermedad el castigo por algún pecado en particular que sus padres o él hubiesen cometido, sino que el Señor dijo que él había nacido así y había padecido los años que padeció para que las obras de Dios se manifestaran en él. Jesús pasa y lo ve, lo cual no es una coincidencia ni una casualidad. El Señor podía ver a este hombre, aunque este hombre no podía verlo a él, y este Señor nuestro Jesucristo tomó la iniciativa de acercarse a este hombre en su miseria. Vino a él para darle vida, primeramente para darle la vista natural, pero también para darle la vista espiritual, y vino y lo sanó de su ceguera de nacimiento en un sábado. Untó, usted sabe, con su saliva hizo lodo y untó los ojos de aquel hombre y lo envió a lavarse a un estanque llamado Siloé, que se traduce como enviado, de lo que aprendimos que hay que ir al enviado para recibir sus dones, para recibir su favor. Y este hombre cambia tanto que los vecinos lo interrogan acerca de su nueva condición, así con mucho asombro. Él les tiene que aclarar que sí es él, que no se parece, sino que es el que había sido ciego y ahora ve, en lo cual todos nosotros también decíamos, nos vemos reflejados. En verdad eso es lo que sucede con nosotros, Dios haciendo nuevas todas las cosas. Luego este hombre que había sido ciego y que ahora ya no es ciego, es llevado ante los fariseos. Los fariseos lo interrogan con sospecha, con incredulidad, resistiendo a la verdad de que este hombre ha sido sanado por alguien que con este poder demuestra ser el enviado de Dios. Los fariseos se cierran en su corazón a esta verdad y además furiosos de que Jesús hubiera sanado a este hombre en el día de reposo. Ellos juzgaban que Jesús había cometido un pecado al haberlo sanado en el día de reposo, olvidando que, pues, ¿qué reposo podría haber sido mayor para este hombre que haber recibido la vista que nunca había tenido? Y bueno, el hombre, cuando es interrogado por los judíos, declara que sin duda Jesús es el que lo sanó y que este hombre seguramente es un profeta, esto es un mensajero, un enviado de Dios, porque de otro modo no podría hacer estas cosas que hace. Y así, en su defensa, el hombre, en defensa de la verdad, el hombre que ha sido sanado persiste delante de los fariseos, a pesar del temor que ciertamente algunos tenían, incluidos sus padres, de que a causa de hablar para bien de Jesús o hablar bien de Jesús, hiciera que los judíos los expulsaran de la sinagoga, porque los judíos ya habían llegado a ese punto, a expulsar de la sinagoga a todo aquel que hablar alguna cosa buena acerca de Jesús. Los papás de este muchacho rehúsan decir lo que saben, que Jesús lo sanó, pero el hombre este que había sido ciego persiste en hablarles la verdad. El testimonio de lo que Dios ha hecho en él es más poderoso que los dimes y diretes de los fariseos obstinados en su incredulidad, hasta que finalmente a este hombre lo expulsan los fariseos de la sinagoga. ¿Sí? Viene la excomunión contra él. Y entonces es que llegamos a estos versículos que vamos a leer a continuación. Dice en el versículo 35 que oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, dice, algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fueran ciegos no tendrían pecado, mas ahora, porque dicen, vemos, su pecado
permanece. Oremos. Señor, guíanos nuevamente en tu palabra. Estamos hoy ante ti agradecidos de que nos concedas reunirnos en este día domingo, en este lugar. Gracias, Señor, porque nos has concedido vida para llegar hasta este momento de reunirnos nuevamente con nuestros hermanos para recibir lo que nos quieres hablar. Gracias, Padre, por todas las facilidades que nos has dado para estar aquí reunidos y recibir tu consejo. Háblanos, Señor. Queremos escuchar tu voz y aprender de ti. Enséñanos por tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ver de verdad es el... No es un anuncio, no es una... Es el nombre, es el título de este mensaje de hoy. Ver de verdad. Bueno. Dice en el versículo 35, entonces retomamos que Jesús oyó que habían expulsado a este hombre de la sinagoga y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Fíjense qué giro da esta historia. Desde que Jesús sanó a este hombre, había desaparecido de la escena, ¿se dan cuenta? Ya no habíamos vuelto a saber de Jesús. Se estuvo hablando de él, pero Jesús no estaba allí. Pero ahora dice que oyó Jesús que lo habían expulsado. ¿Qué significa esto? ¿Que se enteró, como que le llegó el rumor? ¿O significa que él lo sabe todo? Sin duda lo sabe todo. Esto de que oyó Jesús es nada más una forma de decirlo, es una expresión. La verdad detrás de esto es que Dios está en control de todas las circunstancias y no ignora nada, no hay asunto que se pueda esconder de su conocimiento. Y Jesús sabía lo que este hombre estaba padeciendo. Aún el propio Señor, de alguna forma, al haberlo sanado en sábado, propició que este hombre se viera sometido a este interrogatorio judicial de los fariseos que terminó con su excomunión, con su expulsión de la sinagoga. Y algunos que quizás leen esta historia pueden de repente preguntarse cómo es que el Señor, haciéndole un gran bien por un lado, que es el darle la vista, por otro lado también permite que este hombre sufra. Cualquiera pensaría que este hombre que ahora pues, ha hecho lo correcto, que ahora pues, se ha sostenido en la verdad, que no ha negado a aquel que lo ha sanado, pues tuviera una vida, digamos, como facilita y sin contratiempos. Sin embargo, como hemos estado revisando, la verdad es que cuando venimos a Cristo también somos partícipes en alguna medida de sus padecimientos. Y que así como Él sufrió, nosotros sufrimos en este mundo, que así como Él fue despreciado, nosotros también a causa de la fe en Él somos despreciados en este mundo. Y así como Él fue llevado por los fariseos a esa terrible muerte, ¿verdad?, por los judíos en general, pues también nosotros somos de alguna forma blanco de este tipo de circunstancias. Sin embargo, tenemos en Cristo la esperanza de que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Este hombre ha comenzado a madurar en la fe a causa de esta primera prueba que le ha venido y que pues ha desembocado en su expulsión de la sinagoga. Todas las cosas, incluso la persecución, todas las cosas, incluso el desprecio, todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Este hombre pues se vio de repente sometido a aquella presión de las gentes que lo interrogaban sin la menor misericordia. A ellos no les importaba el gran bien que este hombre había recibido habiendo sido ciego toda su vida y que ahora veía. No se maravillaban en eso ni se gozaban con él, sino que lo veían con sospecha, con duda, con intriga en su corazón, ellos cargados de maldad. Sus propios papás, al haber negado la verdad, también como que lo abandonaron, se fija, como que lo dejaron a su suerte. Ahí pregúntenle a él. Si a alguien van a expulsar a causa de decir la verdad, pues hay que sea nuestro hijo. Vean la actitud de los papás. Y los fariseos finalmente lo expulsan sin la menor consideración, pero aun cuando todos lo han olvidado y desechado y aún se han burlado de él, Jesús se acuerda de él. Jesús tiene memoria de este hombre al cual le ha hecho bien. El hecho de que Jesús lo ayudara, de repente se ha vuelto así como algo contra él, ¿verdad? Todos lo presionan y hasta lo desechan, pero Jesús no. Jesús
viene y lo busca otra vez. Lo que nos recuerda pues, promesas maravillosas, ¿verdad? Que leemos ahí en la Escritura y en las cuales cobramos ánimo en los momentos de dificultad, como cuando leemos, por ejemplo, no temas ni desmayes, como estuve con Moisés, yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Estas promesas son para todo aquel que confía en el Señor. Si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y todos los que hemos venido a la fe, todos los que hemos nacido de nuevo por la obra de Dios en nosotros, en alguna medida estamos llamados a sufrir por la causa de Cristo. Y en medio de ese sufrir por la causa de Cristo también somos capacitados y fortalecidos para no negar al Señor. Así es como el Señor ha obrado, no solamente en este hombre que había sido ciego, sino en cada uno de nosotros que hemos venido a la fe por su buena voluntad. Así Jesús vino a buscarnos como a este ciego. Aquí vemos que Jesús toma la iniciativa de venir a este hombre, porque dice la Escritura que no hay quien busque a Dios, que no hay ni uno bueno. ¿Sí? Si usted se da cuenta, este ciego no buscó a Dios, no lo buscó para recibir la vista y el Señor tomó la iniciativa y se la dio, ni tampoco lo buscó con el afán de conocer a Jesús, y sin embargo Jesús ha venido y ha querido manifestarse a este hombre. Le ha dado el más grande regalo que le pueda dar, que por cierto no es la vista. La vista fue un gran regalo, pero el mayor regalo que Jesús ha venido a darle a este hombre es la oportunidad de conocerlo. Sí. Conocer a Jesús es la dádiva más importante que este hombre y cualquier hombre puede recibir. Lo único realmente decisivo en términos eternos para todo ser humano es esta oportunidad, conocer a Jesús, la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús entonces ha comenzado la obra con este hombre al devolverle la vista, pero resulta que no la ha terminado. Jesús ahora está aquí de regreso junto a este hombre para terminar lo que inició, para culminar su obra. Viene a perfeccionar su fe. Y esto nos habla de otra realidad de nosotros. Habiendo nosotros creído y quizás habiendo después sido sometidos a diversas pruebas, sabemos que el Señor está con nosotros. Que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la madurará, la completará a lo largo de nuestra vida y hasta nuestro día final, cuando ya estemos morando con Él para siempre, en su presencia eternamente. Pero Jesús ha venido a Él. Si Dios no toma la iniciativa en la salvación, si el Señor no es quien inicia este proceso, si no es Él quien se acerca al hombre, el hombre jamás se acercaría a Él. Nosotros jamás habríamos venido. Los pecadores, a causa de la imposibilidad que el pecado, que nubla nuestras conciencias, los pecadores, a causa de esto, no podemos buscar a Dios por nosotros mismos. Estamos bajo el dominio del pecado, ¿sí? Ningún ciego, usted lo sabe, puede darse a sí mismo la vista, tal como ningún muerto puede darse a sí mismo la vida. Depende absolutamente del poder de aquel que es capaz de hacer todas las cosas. De esta imposibilidad de ver la verdad, de esta imposibilidad de poder ver de verdad, y no solamente ver con los ojos físicos, sino ver en términos espirituales. El Señor Jesús ya le había hablado, por cierto, a Nicodemo, lo estudiamos en Juan 3, cuando Jesús le dice a este fariseo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No le es posible, porque los muertos espirituales no pueden vivir, y todos nacemos en esa condición. Los muertos, por supuesto, pues si no pueden vivir tampoco pueden ver. Los muertos son naturalmente ciegos, y entonces todo hombre que es salvo ha dependido de la iniciativa de Dios, de aquel que dijo: no me eligieron ustedes a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y a esto es a lo que llamamos la gracia soberana de Dios, el favor de Dios. Dios dándole este favor a quien Él quiere y a quien Él busca. ¿Sí? Él se propone hacer esto y lo hace. Y siempre surgen preguntas asociadas a esta gracia soberana de Dios, ¿verdad? Que da a cada quien como Él decidió en su corazón dar. Y alguno pregunta: ¿y por qué el Señor no sana a todos? ¿Y por qué el Señor no ayuda a todos en su incredulidad? ¿Por qué a unos les da este favor? Vean el interés que tuvo en este hombre, cómo lo acompañó en su proceso, hasta que finalmente este hombre vino al pleno conocimiento de la verdad.
Bueno, la Escritura nos da algunas pistas al respecto. No todos creerán y no todos se salvarán. Y en los que se salvan, según les dijo Pablo a los romanos, en los que se salvan, Dios muestra las riquezas de su gloria, muestra su gracia, su bondad, su amor, su generosidad. Se cumple ese propósito en nosotros que hemos sido elegidos para salvación. Y en los que no, también se cumplen otros propósitos. También Pablo les dijo a los romanos que en los que se pierden, Dios muestra su ira y su poder. Muestra que Él también, por supuesto, hará justicia con todo aquel que no se arrepiente. Y de alguna forma esto nos permite entender que a Dios hay que tomarlo en serio, que con Dios no se juega. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar, más bien teman a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno. Y eso sigue haciendo hasta el día de hoy con todo aquel que resiste a la verdad. Pero si solamente creen aquellos que son ayudados por Dios para poder creer, para poder venir a Él, la pregunta sería, entonces el hombre es inocente cuando no cree. El hombre es inocente porque el hombre está muerto y ciego. No. El hombre, el ser humano, es culpable por su pecado y por su incredulidad. Lo que entenderemos ahora a través de estos siguientes versículos es que el hombre es ciego a la verdad, porque eso es lo que el hombre desea. Finalmente hay responsabilidad en la ceguera del hombre porque el hombre ha optado siempre por su pecado. Ha preferido el pecado y por tanto es responsable. Y alguien pregunta, oye, pero ¿no dice ahí en Juan 3 que el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, y que así es todo aquel que es nacido del Espíritu? O sea, que nadie puede controlar el nacer de nuevo. Sí, eso demuestra que la obra es de Dios y Dios da la fe, pero el hombre está llamado a creer. Esta realidad no nos exime de que la salvación, siendo una obra que Dios inicia, no puede quedar exenta de nuestra respuesta de fe. Debemos responder a la fe. Es necesaria esa respuesta. Y quienes no responden a la verdad, quienes no responden a esto, sino que niegan la verdad, es porque no pueden, sí, pero no pueden porque no quieren. Y eso es común a todo el género humano, porque el hombre en su estado natural es esclavo del pecado y vive gobernado por sí mismo, por sus propios deseos, sin más Dios ni más rey que sí mismo. ¿Sí? Y todo aquel que está así, está muerto en tanto no es revivido, en tanto no responde a la verdad con fe. Y a muchos de estos, Dios sencillamente los deja en esta condición que tanto aman. Son responsables. Todo aquel que se pierde es responsable de su propio pecado, no es inocente. Pero este es un asunto absolutamente personal. Es el trato de Dios con cada uno, de modo que a este hombre que había sido ciego y ahora ya no es, le pregunta, ¿y tú crees? Y cuando Jesús le pregunta a este hombre, ¿y tú crees? La pregunta que le hace está planteada de tal manera que no está preguntándole acerca de un conceder que este es verdaderamente quien dice ser y quedar como ajeno a él. No, aquí Jesús le está haciendo una pregunta que va mucho más allá, va más hacia el corazón. Aquí la pregunta no es si este hombre cree que Jesús realmente hace milagros, pues él ya se dio cuenta que sí hace milagros, ¿verdad? No puede negar eso, antes no veía y ahora ve. No, la pregunta va mucho más allá. Habría sido necio preguntarle si creía que este es un hacedor de milagros. Pues, nadie más seguro de que este hombre pueda hacer milagros que este hombre que había sido ciego. Aquí la pregunta es si cree en él como el Hijo de Dios, como el enviado de Dios y el Mesías, el Salvador, el Cristo. La pregunta entonces implica mucho más. Es como preguntarle, ¿crees tú ya no solamente en las obras milagrosas que este Jesús hace, sino crees que sus palabras son ciertas? Y este es un creer para recibir perdón. Esta es la fe que salva. Y sobre esta es que Jesús, conduciendo a este ciego a la verdad, le está preguntando, a este que había sido ciego. Y en el versículo 36 dice que este hombre respondió y dijo, pues, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Recordará que pues
que había sido ciego, nunca había visto a Jesús. Recibió la vista, se acuerda que fue enviado allá al estanque, fue, se lavó, vio, pero después ya no vio a Jesús. Entonces nunca lo había tenido frente a sus ojos. Sin embargo, aquí vemos que este hombre ya, digamos que su corazón había sido preparado para la fe. ¿Sí? Y esta no es una reacción que todas las personas tienen. Es una reacción que tienen aquellas personas cuyos corazones han sido preparados por Dios, despertados, para que entonces al recibir la verdad estén dispuestos a recibirla sin mayor averiguación, ¿sí? Sin resistencia, como la resistencia que estos fariseos tenían. Y esto nos recuerda aquel relato que hizo Jesús acerca de la parábola del sembrador. ¿Se acuerda usted que la semilla de la palabra de Dios es siempre buena, siempre trae vida en sí misma, pero cae en distintos tipos de tierra? Y hay un tipo de tierra, la buena tierra, dice el Señor Jesús, en la cual esta semilla de la palabra de Dios cae y da fruto, fruto abundante, fruto a 100, a 60, a 30 por uno. Esto habla de aquel que oye y entiende la palabra, de aquel que recibe el Evangelio y cree en el Evangelio. Y su vida es transformada, su vida es hecha nueva. ¿Qué es lo que pasa con estos que tienen buena tierra? La buena tierra de su corazón. El asunto es que ninguna tierra, y los que siembran saben esto, ninguna tierra es buena para sembrar y que produzca si no es preparada anticipadamente. ¿Sí? Y la tierra de nuestros corazones, en las que ciertamente ha llegado a producir fruto la palabra de Dios, no es que era buena porque nosotros éramos buenos. Esta tierra de nuestro corazón, en la cual la semilla del Evangelio ha sido puesta, ya ha florecido, es buena porque Dios la hizo buena, porque Dios la transformó de una tierra dura y seca y pedregosa y llena de espinos a una tierra propicia para que la palabra de Dios sembrada pueda florecer. Ningún corazón de nadie es buena tierra por sí sola. Si el sembrador no la ha preparado para que dé fruto, no puede dar fruto. Aquí vemos entonces otra vez la iniciativa y la participación soberana de Dios iniciando el proceso, porque solo Él puede iniciarlo. Este hombre, sabemos que había nacido de nuevo ya, porque en ningún momento dio marcha atrás en su declaración de la verdad. Este hombre creyó en Él, ya creía que era un enviado de Dios y un profeta, así se los hizo saber a los fariseos. Les dijo, si este hombre no viniera de Dios, no podría hacer lo que hizo, no me podría haber dado la vista. Hasta hoy no se sabe que alguien que ha sido ciego de nacimiento pudiera haber recibido la vista, y yo la he recibido, de modo que este seguramente viene de Dios. Y aunque este ciego, o que había sido ciego, todavía no sabía que era el Mesías, sí estaba su corazón preparado para que este hombre que lo sanó, lo condujera de la mano hacia aquel en quien debería de creer. Entonces, aquí vemos las dos caras del asunto. El Señor iniciando el proceso de salvar a este hombre, de rescatarlo de su miseria en todos sentidos, pero también vemos que se requiere de la respuesta de este hombre. Por eso Jesús ha regresado junto a él, para que este hombre pueda dar la respuesta que Jesús demanda. Desde el inicio de su ministerio, Jesús nos enseñó que había que hacer dos cosas, y esta fue su indicación desde que Él públicamente expresó el Evangelio. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Arrepiéntanse y crean la verdad. Crean en mí. Creen en Dios, crean también en mí. Y dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que creer, hay que dar la respuesta. Por eso Jesús ha venido junto a este hombre, para preguntarle si cree, porque el que cree, dice también la Escritura, ya lo estudiábamos antes, el que cree no es condenado, el que no cree ya ha sido condenado, y por eso le pregunta a él, como nos preguntó a nosotros, ¿y tú crees? Porque el Señor también dijo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Se acuerda que a Pablo le preguntaban a aquellos hombres, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y él le respondía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es un asunto de fe. De modo que aquí estamos viendo al mismo tiempo las dos caras de la moneda. La soberanía de Dios escogiendo a aquellos a quienes despierta a la vida, escogiendo a aquellos a quienes les abre los ojos,
Vemos al Señor capacitando al hombre, preparando la tierra de su corazón para que pueda responder en fe. Pero también vemos que este hombre tiene que responder a ese estímulo. Jesús nos despierta, ¿cierto? Pero una vez despiertos, respondemos, sí, Señor, yo creo. Para cuando respondemos, es porque ya el Señor nos había despertado. ¿Sí? ¿Cuántos pueden responder estando dormidos? Más aún, ¿cuántos podrían responder estando muertos? Imposible. Pero nosotros respondimos a la fe porque vinimos a la vida. Sin la vida espiritual no es posible dar esta respuesta. De modo que cuando tú cobras conciencia de que estás despierto, pues es porque sí, porque ya despertaste, no porque apenas vas a despertar con tu decisión. No. Ningún muerto se hace vivir a sí mismo. Pero vemos al hombre respondiendo. Y aquí vemos esta constante. No podemos negar, por un lado, que Dios soberanamente escoge al que va a salvar, pero tampoco podemos negar que el hombre es responsable de darle esta respuesta que el Señor demanda. Por eso dice la Escritura que el Señor manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta. Ese es un mandato que debe ser obedecido por todos, mas sabemos que no todos lo obedecerán. Pero es la respuesta demandada y hay una participación de nosotros en esa respuesta. Juan 9:37 dice, cuando este hombre pregunta, ¿quién es? ¿Verdad? ¿Quién es este hijo de Dios, ¿verdad? Hijo del hombre, para que yo pueda creer? Dime quién es para que yo crea. Dice que Jesús le contestó a este hombre, pues le has visto. Gran cosa para el que nunca había visto nada, ¿no? Pues le has visto y el que habla contigo, Él es. ¿Se acuerda? A la mujer samaritana también se le presentó de una forma parecida. Le dijo, yo soy el que habla contigo, ¿verdad? Ella le preguntaba, nos dicen que ha de venir el Mesías. Yo soy el que habla contigo. Con estos que están dispuestos a creer, el Señor no tiene empacho en darse a conocer, no tiene resistencia alguna en darse a conocer. Él desea darse a conocer y le dice con esta claridad, el que habla contigo, Él es. Aquí es donde entendemos que a los pobres de espíritu, esto es a los humildes, a los que reconocen su necesidad de Él, a los que reconocen su ceguera y su mortandad, a estos les es revelado el Evangelio de esta forma tan clara. A los despreciados de este mundo, como este mendigo que andaba por allí causando la lástima de la gente. ¿Sí? Y dijo el Señor Jesús también, y esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Se acuerda que el Señor Jesús dijo que este hombre había nacido así para que las obras de Dios se manifiesten en él? Pues esta es la obra de Dios. No solamente el haber recobrado la vista, no solamente el haber recibido un favor de sanidad física, que la verdad es que todos lo podemos recibir y aún muchos lo reciben y no llegan a creer. La obra de Dios, el gran milagro de Dios, lo dijo el Señor Jesús en Juan 6:29, es que crea el hombre en aquel que Dios ha enviado. Que alguien llegue a creer es un milagro. Dios lo produce. Dice el versículo 38. Una vez que el Señor se manifestó y dijo, yo soy, ¿verdad? Vea la respuesta de este hombre, dice, y él dijo, creo, Señor. Y le adoró. Déjeme retomar este punto. ¿Quién fue delante de este hombre todo el tiempo? O sea, ¿quién tomó la iniciativa? ¿Quién se acercó a él? ¿Quién le dio el favor de la vista? ¿Quién lo resucitó espiritualmente de modo que éste podía tener entendimiento acerca de este enviado de Dios? ¿Quién vino y le preguntó si creía? ¿Quién vino y se presentó ante él? ¿Quién le preguntó a este hombre para que este hombre diera la respuesta esperada? ¿Quién hizo toda esa obra? ¿Quién la hizo? ¿El hombre? El hombre jamás habría hecho esto. Él estaba en su miseria, sumido en su perdición. No le alcanzaba más que para seguir pidiendo limosna todos los días allá en Jerusalén, en los alrededores del templo. No iba más allá. El hombre no puede salir solo de su miseria. Necesita la ayuda de Dios, y Dios va adelante. La salvación es del Señor, no lo dude. Y Dios preparó y abrió su corazón a la verdad, de modo que a este hombre, como Jesús le dijo, por cierto, al apóstol Pedro, esta verdad, pues no dice, no se la reveló carne ni sangre,
¿verdad? Sino Dios, Dios que está en el cielo. Es decir, el creer en el Hijo de Dios, el creer en Cristo no proviene de una enseñanza humana, de una conclusión a la cual nosotros por medios propios hubiéramos podido llegar. Es una convicción que Dios produce, es una convicción divina. Eso es lo que nos caracteriza. Somos nacidos no de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que hace esta obra. Aunque claro, hay que venir a Él. Pero dice la Escritura, dice, sí, al que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero también dice, y ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces, todos nosotros como este ciego podemos decir, sí, Dios me trajo, pero también yo vine. Y una participación ahí demandada. El Señor me abrió los ojos, pero ahora he puesto mis ojos en Él, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y así hemos venido como este ciego. Y dice que este llegó, ya no era ciego, puede ver a Jesús, puede conocer la verdad, y ahora dice que Él le adoró. Aquí lo vemos pues actuando como un creyente, ¿sí? Vemos que en verdad este hombre había nacido de nuevo, que su fe además ha sido creciente, que no es la fe del primer momento, sino que su convicción acerca de la verdad va siendo cada vez más completa. Primero le llamaba, aquel hombre me sanó, y después dijo, me parece que es profeta, luego dijo, este es enviado de Dios, y finalmente, ¿quién es para que crea? Y una vez que lo vio, creyó, y se arrodilló ante él para rendirle la adoración que solo a Dios se le puede brindar. Adorar, por cierto, aquí vemos que en el caso de este hombre es un acto espontáneo, es un acto nacido de una voluntad renovada, de un corazón regenerado. Y vemos pues, que a diferencia de lo que a veces pasa con algunos que sienten que la adoración es una obligación nada más, vemos que la adoración es una acción alegre y voluntaria, espontánea. ¿Sí? No es un hombre al que se le tiene que decir, oye, pues ahora que has entendido la verdad, pues, tienes que adorar, sino que este hombre espontáneamente viene y adora. Vea usted la transformación que un hombre puede sufrir. Un hombre que vivía en constantes apuros, en su miseria, en su maldad, ahora está convertido en un adorador. El hombre creyó y puso su fe por obra de inmediato. Adoró a Jesucristo. Este es un regalo que Dios le ha concedido. Entender esto. Porque muchos otros están del otro lado del río, por así decirlo. De todos aquellos que se resistieron a la verdad, Jesús dijo cosas como, ustedes no creen en mí porque no son de Dios. ¿Sí? Les dijo, todo aquel que es de la verdad, escucha mi voz. Mis ovejas, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, oyen mi voz y esa es la que siguen. Dios hizo esta obra. Ahora, si Dios hizo la obra, ¿cómo es que nosotros de alguna forma también somos responsables de rendir cuentas a Dios si creímos o no creímos? ¿Cómo es que el hombre puede llegar a ser culpado de no ver si es ciego naturalmente? Bueno, pues aquí viene en estos mismos versículos la otra cara de esta moneda, que es el lado de la responsabilidad humana. Y lo vemos en el versículo 39. Dice Juan 9:39, que dijo Jesús, vea las palabras de Jesús aquí. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. ¿Qué significa esto? Vamos a verlo con calma. Para juicio, dice primero, para juicio he venido yo a este mundo. Y de repente leemos esto y nos puede chocar un poquito con cosas que ya hemos revisado del propio Evangelio de Juan. No sé si usted se acuerda, pero seguramente sí, porque hasta lo cantamos y lo que cantamos como que se nos graba más. Dice Juan 3:17 que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Sí? Entonces, ¿por qué en Juan 3:17 dice que no vino a condenar al mundo, sino a salvar? Y aquí dice, para juicio he venido yo a este mundo. Y más aún, si me acompaña ahí adelantito, vea Juan 12:47. Ya lo estudiaremos en su momento con detalle, hoy solo lo tomamos como referencia. Juan 12, versículo 47.
Dice Juan 12:47, al que oye mis palabras y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Y uno lee esto y lee lo de Juan 9, que dice que para juicio he venido yo a este mundo, y dice, ¿qué está pasando aquí? ¿Se contradice la Biblia? No, no se contradice la Biblia. Vamos a ver qué significa. ¿Vino a juzgar o no? Bueno, fíjese bien. Dios envió a su Hijo para reconciliar a todo aquel que cree con el Padre, ¿sí? Para que hubiera paz, cuando antes lo que había era enemistad entre el hombre y Dios. Su Hijo viene a hacer ese puente, ¿verdad? Por el cual estamos unidos otra vez al Padre, ¿sí? Vino para hacer esta obra. Pero también es verdad que esa paz que Jesucristo vino a ofrecer, pues muchos la van a rechazar, esa es la verdad. Será aceptada por algunos y rechazada por otros. Quienes rechazan el testimonio de Cristo, retienen para sí el castigo propio del pecado. No han venido al Salvador, y por lo tanto la ira de Dios que es contra ellos se queda en ellos, no es depositada en Cristo. ¿Sí? Entonces, estos, los que rechazan a Cristo, reciben justicia, pura justicia. Y en justicia todo hombre debe morir. Todo hombre debe ser echado al infierno por sus pecados. Reciben justicia y no reciben misericordia, porque la rechazaron. ¿Sí? Reciben la ira de Dios eternamente en el infierno, no el favor de Dios rescatándolos de allí. Reciben el enojo de Dios y no propiamente su amor para siempre. Reciben juicio, ¿sí? No reciben perdón. Fíjese bien, ahí mismo en Juan 12 hemos leído, no he venido a juzgar, etcétera. Vea lo que dice el versículo, el versículo 48 de Juan 12, lo leemos. Esta es la otra verdad aquí asociada. El que me rechaza y no recibe mis palabras, antes ha dicho, yo no le juzgo. Ahora dice, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, ¿qué entendemos aquí? Ciertamente Jesús no vino a condenar al mundo, Jesús no vino propiamente a juzgar. En Juan 3 dice que el que no cree ya ha sido condenado. No necesitaba venir Jesús a condenar al que no cree. Todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Pero fíjese bien, ahora el mensaje que Jesús da, este claro mensaje de salvación, que nos llama a creer y arrepentirnos de nuestros pecados, este mensaje mostrará o hará que resalte la condenación de aquellos que se pierden en su incredulidad, ¿sí? O sea, digamos que Jesús no vino a juzgar, pero al salvar, el juicio de Dios contra los que no creen sale a flote, se nota, se da a conocer, se muestra, es más notorio, ¿sí? Jesús proclama la verdad y entonces los que resisten a la verdad, pues queda claro quiénes son, ¿no? Cristo vino a un mundo de puros ciegos, ¿sí? Así estábamos todos, todo hombre comparte esta condición, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, no tienen vida espiritual en sí mismos, ni tienen vista. Pero Él no vino a enceguecer a nadie. Él vino a un mundo donde todos ya éramos ciegos. Vino a dar vista a todo aquel que cree. O dicho de otro modo, creerán todos aquellos que han sido trasladados por Dios de las tinieblas a la luz. A todos aquellos que no se han resistido a la verdad y que no se han negado a venir a Cristo. ¿Sí? Y esta obra de salvación tiene al mismo tiempo este otro efecto, que se notan aquellos que quedan ciegos y en su oscuridad. La condena no es el objetivo de Jesús al venir a este mundo.
Insisto, no hacía falta el que no cree, ya ha sido condenado. Él vino a salvar. De modo que cuando dice aquí, para juicio he venido al mundo, lo que Jesús quiere decir es que al salvar, marcará una división verdadera y notoria, ¿sí? Que se verá claramente que algunos se quedarán en su condenación, que recibirán el justo juicio de Dios por su incredulidad. Es un asunto que no se puede tomar a la ligera. Solo se puede ser salvo o condenado. Aquí no hay terreno neutral, ¿sí? Los rebeldes a la verdad saldrán a la luz, ¿verdad? Se notarán. Pero los que se arrepientan y crean, de estos que también eran ciegos como los otros, serán rescatados, lo cual no habría sido posible si el Señor no viene. Vea usted qué cosa era imposible si el Señor no viene. ¿Era imposible que alguno resultara condenado? No, no era imposible. Pero ¿era imposible que alguno fuera salvo si no viene Cristo? Sí, sí era imposible. Y por eso ahí es donde podemos entender a qué vino el Señor Jesucristo. Vino a salvar. Vamos a poner un ejemplo, ahora que hablábamos de tu mamá, Jacibe. A la mamá Jacibe le ha sido extirpado uno de sus órganos, ¿verdad? Internos, un órgano muy importante, el estómago. El médico que extirpó ese órgano de nuestra amada hermana Irma, ¿tiene como misión en la vida cortar estómagos? O sea, ¿se preparó? ¿Es un cortaestómagos? No. La misión de este hombre de ciencia no es esa. La misión de él es preservar la vida, ¿sí? Salvar vidas, o por lo menos brindar la mayor calidad de vida posible a las personas. Pero en medio de ese proceso tiene que hacer cosas como estas, ¿sí? Entonces ahí vemos, este médico no se preparó para cortar órganos, se preparó para salvar vidas. Pues, pero para salvar vidas tiene que sacrificar órganos a veces. Otro ejemplo, los policías, cualquier policía, cualquier guardián del orden. Un hombre comete un delito y lo persiguen, ¿verdad? Para detenerlo porque su falta amerita una sanción. Pero este hombre se resiste al arresto y este hombre pone en riesgo la vida de los que lo están persiguiendo, porque este hombre está armado y dispuesto a lo que sea con tal de que no lo atrapen. Entonces los policías lo persiguen, tratando de disuadirlo de que use la violencia, pero no lo consiguen y finalmente pues es él o los policías y lo matan, ¿verdad? Le pegan un tiro porque si no se lo pegan, él se los pega a ellos. La pregunta es, ¿un policía tiene como misión en la vida matar gente? ¿Esa es su objetivo, verdad? ¿Para eso se prepara? ¿Para matar gente? No, la respuesta es que no. Se preparó para preservar el orden público, la paz pública, la justicia, ¿sí? Pero al preservar el orden, tiene que hacer estas cosas también. Y estos dos ejemplos quizás nos puedan hacer entender un poco más este punto, por el cual no hay contradicción entre el hecho que diga, no vine yo a juzgar, y luego dice, para juicio he venido yo a este mundo. Sí, vino a salvar, pero vea cómo en este proceso de salvar y de proclamar la verdad, fíjense cómo incluso la condenación de los incrédulos se agrava, porque estos aún han recibido muestras palpables, como estos fariseos, tenían delante de ellos a un hombre que nunca había visto en su vida y ahora ve, y prefieren negarlo por todos los medios y hasta expulsarlo de la sinagoga con tal de no creer a la verdad. Entonces se agrava su condenación. O sea, vienen a estar en un estado todavía peor. No porque el Señor vino a condenarlos, sino porque ellos persistieron en su incredulidad, aún teniendo tantas pruebas visibles, palpables, del poder de Cristo. Así también hay muchos, quizás en tu familia sucede que tú eres verdaderamente una persona renovada, transformada, que eres como irreconocible para los que te conocieron en aquellos años, y ese testimonio de la verdad pues es negado una y otra vez, y aún muchas veces hasta despreciado. Teníamos un hermano que se había recuperado de una vida terrible, una miseria espantosa en las drogas, y había sido regenerado en verdad, había vuelto a nacer, se había renovado en todos sentidos, y los familiares de él le decían,
pues preferiríamos verte como estabas antes, en lugar de que andes ahí con tu Dios y tu Cristo. Así, a ese nivel. Esto nos habla, pues, de que no solamente había fariseos aquí en esta escena, ¿verdad? O en esta época, que negaban por todos los medios la verdad. Hasta el día de hoy, todo aquel que se resiste a creer a la verdad, aún teniendo testimonio clarísimo de un hombre que sabemos que no se puede regenerar a sí mismo y que Dios lo regenera, y de lo que por la fe somos nosotros depositarios de esta gran herencia, la niegan, y entonces su condenación se agrava aún más. Sí. Pero quede claro, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo en efecto, sino para que el mundo fuese salvo por Él. ¿Y cómo es que salva el Señor? Mostrándose a sí mismo, declarando la verdad, proclamando la verdad para que crean en Él. Los que son suyos creerán, pero los otros, pues, persistirán en su incredulidad y serán condenados y serán más culpables por haber rechazado a Dios, teniendo tantos elementos a su favor para poder creer. Estos han preferido permanecer abrazados a su pecado, en su egoísmo, negando la verdad que les haría ser reprendidos por sus faltas. Fíjese bien, la misma obra que sana a los ciegos espirituales, la misma obra traza una línea entre estos que eran ciegos y ahora ven, y los que eran ciegos y siguen ciegos y se quedan en su oscuridad. Entonces, hay una parte activa y una parte pasiva en esto, ¿sí? Él dice, para juicio he venido, para que los que no ven, vean. Esta es la parte de la dádiva de Dios, ¿sí? Es la parte activa. El Señor vino y trabajó por salvar a las personas. Pero luego está la parte pasiva. Dice, y para que los que no ven, perdón, y para que los que ven se vuelvan ciegos. Esta es la parte resultante, ¿sí? Aquellos que podrían recibir, porque no están impedidos para entender, ¿verdad? Podrían recibir la verdad, pero se cierran de tal modo a ella que terminan, pues, siendo ciegos voluntariamente, ¿sí? Jesús vino a quitar aquello que impedía a las personas reconocerle a Él. Pero hay una consecuencia de esto. No todos reconocen su ceguera, ¿sí? Sino que muchos creen que ven, creen que se bastan a sí mismos y sus buenas obras y su no hacerle mal a nadie y su religión y su altruismo y su buena moral. Y estos que confían en todo esto que a sí mismos los hace sentirse buenos, se quedan en oscuridad. Ya eran ciegos. Y al venir Jesús, pues queda más claro que son ciegos. Mientras este hombre que fue sanado de la vista, primero llama a Jesús hombre, luego profeta, luego enviado y luego Dios, los fariseos iban al revés, ¿sí? De tener solamente una duda, a sembrar una intriga, a planear la muerte del Señor y finalmente a llevarlo a la muerte. Van en un proceso totalmente al revés. Por eso es que su ceguera decimos que se nota más. Por eso dice que para juicio he venido a este mundo. Esta roca de fundación, pues es la roca sobre la cual se construye la realidad de nuevas vidas transformadas en Él, pero también es la misma roca que hace tropezar a los incrédulos, a los que se resisten a la verdad. Y solamente se puede ser de un grupo o del otro. Ya cada quien sabrá a cuál de estos podría pertenecer. Volvemos a Juan 9 y en el versículo 40 vemos la respuesta de los fariseos. Juan 9:40. Dice allí, entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, al oír esto que acaba de decir el Señor, ¿verdad? Le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? ¿No cree usted que se lo preguntaban así con humildad, Señor? ¿Será que nosotros? No. La pregunta es una pregunta jactanciosa, una pregunta orgullosa. La pregunta más bien es algo así como que, ¿no nos vas a salir con que nosotros somos también ciegos? ¿O sí? Así, esa es la actitud con la que se
hace esta pregunta. Y dice el 41 que Jesús les respondió: si fueran ciegos, no tendrían pecado. Mas ahora, porque dicen, vemos, su pecado permanece. Vamos a ver esta última parte, qué es lo que significa en sí. Primero, estos que preguntan así con jactancia, no dirás que nos va a salir con que somos ciegos nosotros. Primero, niegan su ceguera, o sea, ellos están diciendo, no te vas a atrever a decir que nosotros somos ciegos, y nosotros somos pues, los hombres que conocen a Dios, los hombres que instruyen al pueblo, los hombres que sirven al Altísimo, ¿sí? No puedes llamarnos ciegos a nosotros que somos los ministros, ¿verdad? Y siempre se ha pensado en esa palabra ministro como en algo así como que wow, qué gran cosa. Y ministro, lo hemos dicho aquí, es el que se hace chiquito, el mini, para servir a los demás. Eso es un ministro, ¿eh? Que no lo apantalle nadie con que yo soy el ministro. Pues el ministro está puesto para ser chiquito y se reduce para servir a los demás, ¿sí? Bueno, es claro, además, que estos fariseos tienen una intención al preguntarle esto. Lo sabemos por la respuesta que Jesús le da. Estos judíos de alguna forma le están diciendo a Jesús, o sea, si tú dices que somos ciegos, o que alguien es ciego, y se entiende que es ciego a la verdad espiritual, entonces, pues este que es ciego no tiene ninguna responsabilidad delante de Dios porque es ciego. El texto no dice que le preguntaron con esa intención, pero lo podemos deducir por la respuesta que Jesús les da. Jesús no se limita nada más a decirles, sí son ciegos. Les está hablando aquí de la responsabilidad de la ceguera, porque cualquiera podría decir, insisto, como decíamos al principio, pues soy ciego, así nací, no puedo ver la verdad espiritual, entonces ¿de qué me culpan si no puedo? Pero la verdad es que el que no puede ver la verdad espiritual, sí es cierto, no puede, pero no puede porque no quiere, porque vive bajo el gobierno de sí mismo y de su pecado, y entonces le es imposible decidirse por Dios, y todas sus decisiones apuntarán a alejarse de Dios, no a acercarse a Él. Condición universal, todos nacemos así. Entonces los fariseos, además de estar ironizando con Jesús, diciéndole, no dirás que nosotros también somos ciegos, también están como sugiriendo que no habría responsabilidad en ser ciego, porque pues, si es ciego no hay nada que se le pueda acusar a un ciego por ser ciego, si nació así. Y Jesús entonces va a eso con su respuesta, apunta a este tema de la responsabilidad humana y dice, si fueran ciegos no tendrían pecado. O sea, si fueran ciegos de verdad, y fuera irremediable el asunto, ¿verdad?, no tendrían culpa, no tendrían responsabilidad en esto, ¿no?, en sus pecados. Pero ahora que ustedes dicen que ven, el pecado de ustedes, su culpa, su responsabilidad, su deuda, permanece. Vamos a ver, vamos a desmenuzar esto. Primero dice, si fueran ciegos. Fíjese bien, esas tres palabras dicen mucho. Si fueran ciegos. O sea, fíjese bien, parece que hay otra vez un contrasentido, ¿verdad? Pero no lo hay. Jesús está diciendo, ojo con esto, ojo. Está diciendo que en algún sentido o de alguna forma estos hombres judíos no son realmente ciegos, ¿sí? Por eso dice, si fueran ciegos, quiere decir que no lo son. Ok. ¿Qué está diciendo? Ustedes no son ciegos a la verdad, tienen ojos que ven, oídos que oyen, tienen una mente que funciona, ¿verdad? Y que podría procesar de otra forma la realidad que están percibiendo, o sea, sus sentidos funcionan. Ustedes, por ejemplo, pueden ver las señales. Ustedes pueden ver, bueno, se niegan a verlo, pero ustedes pueden ver las señales, pueden ver que este hombre era ciego y que ya no es ciego. Ustedes han visto a este hombre, han oído su testimonio que es verdadero, lo ven, pero ustedes niegan lo evidente. Este es un testimonio palpable, notorio, pero ustedes no lo quieren ver. No es que no lo puedan ver. No lo quieren ver, se resisten. Niegan lo que se ve. Y también niegan, por cierto, su propia maldad. La niegan. Niegan que tienen pecado.
Como todo aquel que hoy dice, insisto, no, yo no le hago mal a nadie, ni robo ni mato, y hago buenas obras, ¿verdad? Y le cumplo con mis visitas al templo, ¿verdad? Y con la Semana Santa no como carne. El Señor tendrá que recibirme porque pues, puedo confiar en mis buenas obras, ¿no? Niegan su maldad, niegan que tienen pecado. El Señor les está diciendo, ustedes no son ciegos, tienen la verdad en sus narices y pretenden que no es verdad lo que están viendo. Pretenden que no se ve nada, ¿sí? Como el que recibe una llamada telefónica en el celular y finge que no oye, ¿verdad? Es que voy en el túnel, no te oigo, ¿verdad? No está oyendo algo que sencillamente no quiere aceptar. Así es todo aquel que rechaza la verdad. Sí. Ustedes pueden ver. Si no pudieran oír, ver y procesar en sus mentes todo esto que está frente a sus ojos, no tendrían pecado. Pero ustedes sí pueden verlo, ¿sí? Pero en cambio, ustedes se niegan a ver la verdad y por otro lado dicen, vemos. Pero eso que ustedes dicen que ven es una mentira, es una farsa, es una ilusión. Lo que según ustedes ven es su propia justicia, su egoísmo, su cerrazón. Fíjense, los fariseos que han venido diciendo a lo largo de todo el capítulo 8 y 9, puras cosas ofensivas contra Jesús. Lo han desconocido, han dudado de quién pudiera ser su padre, si realmente se trataría de un judío, ponen en duda su origen. Le dijeron al ciego, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. ¿Sí? Y eso es lo que ven. Lo que ven no existe. Lo que dicen que ven es una mentira. Por ejemplo, le dijeron al hombre, da gloria a Dios, ese hombre es pecador. O sea, ellos están seguros de que se puede menospreciar a Jesús y glorificar a Dios al mismo tiempo. Están seguros, segurísimos ellos, de que el caso del ciego es un fraude. Es más, hasta mandan llamar a los papás, tratando de confirmar el complot que nomás ellos ven. Ese complot que nomás está en sus mentes. Entonces Jesús les dice, ustedes dicen que ven en lugar de reconocer que no ven, que son ciegos, y también les llamó en algún momento ciegos, guías de ciegos, a dónde conducirán a los demás si no es a la perdición, al pozo. Ustedes no pueden ver las cosas que son de Dios, se resisten a esa verdad. No pueden entender lo espiritual porque están ciegos y en últimas están muertos. Pero ustedes dicen que ven. Y como dicen que ven y no reconocen su ceguera para que yo los cure, entonces yo no tengo nada que darles a ustedes. Y la culpa de ustedes se quedará sin ser quitada. Son responsables. Porque ustedes, además de que no ven las verdades espirituales, ustedes dicen que sí ven. Su pecado permanece, culpables. El mal que es sobre ustedes no les será aliviado. Seguirán en su condenación mientras no se vuelvan a Jesús en arrepentimiento, en humildad, a reconocerle como el Hijo de Dios. En resumen, lo que Jesús les está diciendo es, ustedes son ciegos porque eso quieren ser, ciegos. Y bien dice el dicho, ¿verdad? Que no hay peor ciego que el que no quiere ver. ¿Sí? No son ciegos como para no tener responsabilidad, ¿verdad? No son ciegos como para no tener que rendirle cuentas a Dios, porque han recibido el testimonio y lo han rechazado. Son culpables porque desvían la mirada a propósito, para no ver la verdad. ¿Sí? No son realmente ciegos, pero eso es lo que ustedes quieren ser. Así que no hay tal ceguera. Si ustedes fueran realmente ciegos, no serían culpables, o sea, si no pudieran recibir la verdad. Sí, dijo también Juan más adelante, Jesús en Juan 15, si yo no hubiera venido y si yo no les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Todo aquel que ya oyó el Evangelio, pues ya no tiene excusa, ¿sí? Y fíjese, todos somos así.
Somos ciegos en un sentido y en otro no. Ciegos a la verdad espiritual, ¿sí? Porque vivimos bajo la esclavitud al pecado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo capaces naturalmente de ver y oír y de pensar. Y a causa de eso, responsables de rechazar la verdad, ¿sí? Entonces somos ciegos en un sentido y en otro no, así como este ciego que ha sido sanado, recibió la vista natural, pero también recibió la vista espiritual, para ser alguien que ve en todos sentidos. Pero no somos ciegos al testimonio de Jesucristo. Ningún hombre es totalmente ciego, porque, por ejemplo, fíjese, todo aquel que vive en este mundo, para empezar, tiene un testimonio de Dios en la creación. Pablo les enseñó esto a los romanos y les dijo que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, les dijo. ¿Sí? Todo lo que existe habla de Dios. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Que el firmamento anuncia la obra de sus manos. Que el transcurrir de los días uno tras otro va hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Entonces, tenemos una conciencia además, una conciencia que Dios nos da, por la cual, aún sin que todavía conozcamos a Dios, como este ciego todavía no conocía a Dios, sí podemos entender algunas cosas. Podemos, por ejemplo, dice Pablo que algunos son ley para sí mismos, ¿sí? O sea, capaces de distinguir entre el bien y el mal, pero a fin de cuentas todo el mundo termina haciendo el mal. Entonces, no somos totalmente dejados a nuestra suerte. Hay un testimonio de Dios en las cosas creadas. Y el testimonio de Cristo, pues, ronda por nuestros oídos y delante de nuestros ojos a lo largo de nuestras vidas. No podemos decir que no recibimos en alguna medida esta revelación de Dios. Todo mundo la ha recibido. Fíjese, le recuerdo lo que dice Juan 3, 19 al 21, fíjese, dice Jesús, y esta es la condenación. No que alguno hubiese sido ciego y no podía, no. La condenación es que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, es una ceguera voluntaria. Es una ceguera espiritual y moral, pero es producto de nuestra desobediencia. Y nuestra desobediencia es voluntaria. Es rebeldía pura contra Dios, que es luz. No es una ceguera física. Alguien preguntará, y entonces los que son ciegos, los que no tienen la vista natural, ¿son inocentes de pecado? No, porque aunque no pueden ver con sus ojos, sí tienen oídos, y tienen mente, y tienen voluntad, y tienen entendimiento, y también pueden rechazar la luz que probablemente o que seguramente no pueden ver con sus ojos naturales, pero que sí podrían ver con sus ojos en lo espiritual. Alguien que está impedido de su vista también puede tener, por supuesto, obras igualmente malas y rechazar el testimonio de la verdad. Entonces, el que es ciego naturalmente tampoco es inocente. Aquí abrimos un espacio, fíjese bien, para pensar, aquí sí, en aquellas personas que no tienen una conciencia. ¿Sí? ¿Quiénes caben ahí? Caben los bebés, ¿verdad? Los niños muy pequeños. Caben los que son débiles o impedidos mentales, ¿verdad? Que no llegan a desarrollar ni la más mínima conciencia, y que cabrían aquí en esta declaración de Jesús cuando Él dice, si fueran ciegos no tendrían pecado. ¿Cómo se puede acusar de pecado a alguien que no puede ni siquiera consolidar su conciencia, que está impedido naturalmente para ello? Ellos no serán culpados de pecado. ¿Sí? Están imposibilitados para oír y procesar en su mente la invitación del Evangelio.
El Señor no les tomará eso como pecado, porque no pueden. Dios tiene misericordia. Pero, ¿verdad que no es el caso de la mayor parte de los seres humanos? No. Son unos cuantos, son los menos. Todos los demás tenemos ojos para ver, oídos para oír y una mente para recibir esta verdad. Y la rechazamos voluntariamente a causa del pecado. Como los fariseos, como estos fariseos, los hombres en general le siguen diciendo no al testimonio de Jesucristo, no al Evangelio. Siguen diciendo que ven aparte, que no necesitan que les sea quitada ninguna ceguera porque ellos no son ciegos y así voluntariamente se quedan ciegos, rechazan la luz porque prefieren seguir en la oscuridad de sus pecados, pecados de los cuales disfrutan y que no quieren soltar. No son ciegos naturalmente, pero no quieren ver. ¿Sí? No quieren ver. Y al decir que ven, al no reconocer su ceguera, al no confesar sus malas obras, su pecado permanece. ¿Sí? Cuando dice ahí Jesús, por cuanto dicen, vemos, su pecado permanece. ¿Qué está afirmando Jesús? La responsabilidad del hombre, sin duda alguna. Y lo más grave es que todos aquellos que están en esta condición de ceguera voluntaria, no son todos necesariamente mundanos, sino que muchos son religiosos. Aquí Jesús está hablando con gente que se preciaba de conocer a Dios. Y de la misma forma hoy en día, muchos pueden tener una religión, muchos pueden tener una pretendida devoción o al menos una rutina religiosa, y sin embargo, seguir todavía en esta condición de esta ceguera voluntaria, que por cuanto es voluntaria también es imputable. El hombre es culpado por esa cerrazón. Y mientras el hombre endurece más su corazón contra Dios, también Dios lo endurece más. La Biblia, por ejemplo, dice desde Faraón en Egipto, que él endureció su corazón hacia Dios. Pero también dice que Dios endurecía más el corazón de Faraón. Él se endurecía más y Dios lo endurecía más. Ahí es donde entendemos a Dios, al que quiere endurecer, endurece para manifestar su justicia en estos que se pierden. Entonces estos fariseos, como muchos otros hombres y mujeres hasta el día de hoy, pasaron del menosprecio a Jesús a la negación de Jesús. Pasaron de dudar de Jesús a insultar a Jesús. De tener reservas acerca de él hasta el deseo de matarlo, deseo inspirado por el mismo infierno, y finalmente llevarlo a la muerte. Como vemos, además, la ceguera de aquellos que dicen que ven no disminuye, sino que aumenta, se agrava, y con eso se agrava también su culpa. Déjeme leerle, ya casi para terminar, el comentario que Juan Calvino hace acerca de esta frase de Jesús, esta última que acabamos de leer. Si fuesen ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto dicen, vemos, su pecado permanece. Dice Calvino, es ciego quien consciente de su propia ceguera busca un remedio para curar su enfermedad. De esta forma el significado sería, si usted reconoce su enfermedad, no sería del todo incurable. Pero ahora, como usted cree tener perfecta la salud, continúa usted sin esperanza alguna. Cuando Jesús dice, si fueran ciegos no tendrían pecado, no está excusando la ignorancia como si fuera inofensiva y nadie pudiera ser condenado por ella. Solo quiere decir que la enfermedad puede curarse fácilmente cuando se acepta, porque cuando un ciego desea ser liberado, Dios está listo a ayudarlo. Pero quienes son insensibles a la enfermedad y la niegan, a pesar de la gracia de Dios, no tienen cura. Y eso nos recuerda lo que dice por ahí Proverbios 6 cuando pregunta, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. En conclusión, mis amados hermanos, todos vamos por un carril o por el otro.
o por el carril de aquellos que ven la verdad y no niegan su propia ceguera para ser curados y que la vista les sea dada, o bien por el carril de los que pretenden que ven y con esto niegan la verdad, niegan su condición de pecado común a todos y aún pues permanecen en su incredulidad. Todos vamos o por una vía o por la otra. No se puede ir más que por una de estas dos en la vida. No hay medias tintas, no hay terreno neutral. Y Jesús vino para que los ciegos pudieran ver, pero también con esto, para que los que ven se vuelvan ciegos o se queden en su misma ceguera. Los que dicen que ven, sienten que son suficientes para sí mismos, que no necesitan a Jesús. Y en su necedad se quedan en oscuridad. Jesús, al salvar a unos, saca a la luz también a estos otros, a los que no van a ser salvos. A estos que tienen ojos que funcionan y oídos que funcionan y mentes que razonan y que pueden ver las señales y que pueden oír aún este sermón y leer la Biblia y oír el testimonio de otros creyentes y saber de Jesús, pero que son resistentes a esto y no reconocen su maldad. La obra de Jesús deja claro que algunos, los que creen que no necesitan ser liberados de la oscuridad, pues aunque se creen vivos, están muertos. Y aunque creen que ven, van a ciegas por la vida, dando tumbos por su propia cerrazón y su propia incredulidad. Y así, ciegos, solo pueden terminar andando hacia el pozo de la destrucción eterna. Si eres uno de estos, el llamado de Jesucristo es el mismo que hizo Él desde su primera aparición, cuando su ministerio se hizo público. Arrepiéntete y cree a la verdad, cree al Evangelio, cree a Cristo. Ahora que puedes, ahora que hay tiempo, arrepiéntete. Busca a Dios mientras puede ser hallado. Ven a Él, en aquel que estuvo dispuesto a ir a la cruz para llevar sobre sí el castigo de nuestros pecados. Ven a Él y Él no te despreciará. El Señor no desprecia a un corazón arrepentido, a un corazón humillado. El que a mí viene, dijo el Señor, yo no le echo fuera. Él vino a dar vista a los ciegos, no a enceguecer a nadie. Es el Dios de este mundo, ese otro, ¿verdad? El príncipe de las tinieblas, el que cegó, dice, el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz. Pero si tú te endureces, el Señor te puede dejar en oscuridad y serás responsable por tu pecado. La pregunta es, ¿de cuáles de estos dos grupos eres tú? Tendríamos que empezar por no tener un concepto más elevado de nosotros mismos y más bien reconocer nuestra necesidad de médico para entonces ser sanados y que nuestros ojos espirituales sean abiertos a la verdad. Renunciar al orgullo, que el orgullo no endurezca nuestros corazones. Todo aquel que rechaza el Evangelio de Cristo sigue con su culpa no perdonada y con su pecado sin quitar. Y su pecado todavía tiene el poder de dominarlo y de condenarlo para siempre. Y Dios, a muchos que persisten en esto, los dejará anclados en esa condición de la cual no se quieren soltar. Pero el Señor no vino a eso, el Señor vino a salvar. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, así como este ciego. De otro modo, quienes no creen morirán en sus pecados y les aguarda solamente la horrenda e irremediable y perpetua oscuridad en el infierno de fuego. El que va allí no vuelve a salir más. Pero el que cree no es condenado. A eso vino el Señor. A mostrarse a sí mismo para que creyendo en Él
pudiéramos tener la vida eterna que solo Él puede proveer. Porque el Señor dijo, citando aquella profecía que de Él se escribió en Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable, el año aceptable del Señor. Porque Dios, aquel que mandó que de la oscuridad resplandeciera la luz cuando creó todas las cosas, Dios mismo es el que está resplandeciendo ahora para ser visto por todos nosotros, para iluminar nuestro conocimiento y recibir el entendimiento de su gloria en la faz, en el rostro de Jesucristo. De modo que el pueblo que andaba en tinieblas, dice la Escritura, vio gran luz. Y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Nos ponemos de pie. Dice tu palabra, Señor, que resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, que tú eres clemente y misericordioso y justo y nos has librado de la potestad, del poder de la oscuridad, de las tinieblas, y que nos has trasladado al reino de tu amado Hijo. Y que ahora somos hijos de luz e hijos del día, no de la noche ni de las tinieblas, Señor. Ha resplandecido ante nuestros ojos el sol de justicia, Señor. Nos has hecho ver lo que antes nos era imposible. Nos has hecho ver de verdad. Señor, si alguno aquí hoy en este lugar o de aquellos que están escuchando aún está en su jactancia, pretendiendo que ve, que lo que ve es verdad, que solo es verdad aquello que puede comprobar, que solo es cierto aquello que él o ella piensan que es verdad y niegan la eficacia de tu poder y niegan, Señor, el testimonio de tu dulce amor, rescatando y salvando a los perdidos, Señor. Que en esta hora puedan venir a una conciencia renovada, Señor. Que seas tú su ayuda y que no haya más resistencia, Señor, en los corazones de aquellos que están recibiendo esta verdad. Porque para salvar es que viniste y no para condenar. Porque para rescatar es que fuiste enviado y no para hacer que ninguno se perdiera, Señor. Señor, hoy queremos apreciar y valorar mejor esta tu obra, Señor, y no seguir viéndote quizás con sospecha, Señor, pretendiendo que viniste a condenar a nadie. Quien es condenado es responsable y culpable de su propio mal, Señor. No eres tú quien condena. Tú viniste a salvar. Mas tu palabra, Señor, también es la que juzga y la que anuncia la condenación de los que no se arrepienten. Señor, que tu evangelio que sigue siendo proclamado y que es poderoso para transformar el entendimiento, la voluntad, siga con ese poder que tiene, Señor, cayendo en la tierra que tú preparas. Entendemos que tú nos preparaste para creer, Señor, pero entendemos también nuestra responsabilidad. Te rogamos, pues, que sigas obrando en los corazones de todo aquel que no se ha arrepentido, incluso de aquellos que quizás tienen religión, que quizás están aún aquí entre nosotros hoy, pero siguen en sus pecados, Señor. Todos aquellos que dicen que ven y que están seguros en sus buenas obras, en su pertenencia a un grupo, en su propia sabiduría, en sus buenas acciones, Señor. Que puedan entender que en esto hay plena maldad, Señor, porque todo esto habría hecho innecesario el sacrificio de Cristo en esa cruz. Tú fuiste allí, Señor, porque no teníamos remedio. Tú pusiste el remedio, te ofreciste a ti mismo, Señor, para que nosotros, reconociendo nuestra imposibilidad y nuestra incapacidad, nuestra debilidad, para manifestándonos incapaces y necesitados, recibiéramos de ti esta provisión, la vida, y con ella la vista, Señor, y todas las cosas.
que nos son necesarias para conocerte. Gracias, Señor, por manifestarte a este hombre y a través de él manifestarte nuevamente a nosotros. Gracias por decir tan claramente: yo soy el Salvador, yo soy el enviado, yo soy el Hijo, yo soy en quien debes confiar, en quien puedes confiar para salvación. Gracias, Señor, porque así te manifestaste a nuestros ojos, así preparaste nuestro corazón como el de este hombre. Si el de alguno aquí no ha sido todavía depositario de este gran favor tuyo, Señor, te rogamos que hagas este milagro. Esta es la obra de Dios, que alguno crea en aquel que fue enviado, en Cristo Jesús, el único en quien tenemos verdadera vida, esperanza de reconciliación y una eternidad gloriosa. En Cristo Jesús. Así sea, Señor. Amén. Gracias, Padre. Tome su lugar, por favor.